Nuevamente es un privilegio saludarles a todos los que en este momento están escuchando este mensaje. Les quiero comunicar que estamos acá siempre con el propósito de ayudarles cada día o cada semana con un mensaje de motivación en la vida cristiana. En esta ocasión, un saludo para todos los que nos escuchan acá en Guatemala y otros países. Como siempre, el propósito de este mensaje es evangelístico. En esta ocasión, el tema que voy a presentar, la vida inmortal a través del Evangelio. El Evangelio hace que la vida se convierta en una vida inmortal. Inmortal en el sentido de que el Evangelio no solamente tiene consecuencias en el presente, sino en el más allá. De esta manera, la vida del Evangelio se convierte en una vida inmortal porque nosotros seguimos viviendo. Puesto que en este mensaje el propósito es de que los oyentes seamos concientizados a valorar el Evangelio o a valorar lo que produce el Evangelio, haciendo que nosotros podamos ser inmortales a través del Evangelio. Y yo creo que en el proceso de este mensaje ustedes se van a enterar por qué estoy enfocando este mensaje. Puesto que Dios tiene algo especial para nosotros. El Evangelio trasciende para todos los tiempos. El Evangelio inmortaliza a las personas. El Evangelio permite que las personas puedan tener no solamente una vida buena, saludable, excelente en esta vida, sino trascender a la vida eterna. El texto que quiero compartir con ustedes ahora es Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El texto que hoy leo para ustedes habla de la dádiva de Dios es vida eterna. Las consecuencias entonces anteriores a recibir el Evangelio eran condenación, o son condenación, son muerte. Pero las buenas nuevas, o la dádiva, o el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esto entonces, a esta palabra vida eterna es donde nos enfocamos a hablar de la inmortalidad del Evangelio, cuando dice vida eterna, la inmortalidad del Evangelio. Para dar ahora a este mensaje, quiero compartir con ustedes una historia que leí recientemente. Hay una historia de una afroamericana llamada Henrietta Lacks. Dice que nació el 1 de agosto de 1920 en Virginia, Estados Unidos. Y falleció el 4 de agosto de 1951 en el hospital Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Tuvo 5 hijos y murió de cáncer de cervix. Esto entonces es la historia de una mujer afroamericana. Pero para analizar la historia de esta mujer, encontré el título que se llama La vida inmortal de
Henrietta Lacks. Lo que pasó con esta persona, esta mujer, dice que se enfermó al punto de ser afectada por un cáncer, ese cáncer de cervix. La tuvo que obligar a ir al hospital. Dice que le hicieron todos los estudios y entonces lo que sucedió fue que un médico le extrajo unas células de la muestra médica de la patología y bueno, aprovecharon en la patología darse cuenta que ella tenía un cáncer ya pues avanzado. Entonces dice que el médico le extrajo una muestra para hacer un estudio de las células. El análisis fue de que cuando hicieron esa extracción es que el médico no le pidió permiso. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es porque en esa ocasión pues lo que se sabe es de que ella fue que fue discriminada. La razón entonces ahora es el tema que nos llama la atención, las células inmortales o la vida inmortal de Henrietta Lacks. ¿Y cómo es que ella llegó a ser inmortal? Bueno, la razón que ella llegó a ser inmortal es porque desde 1954 comenzaron a hacer experimentos con las células y esas células comenzaron a producir mucha vida porque las células se multiplicaban. Algo especial que había en ella es que esas células se multiplicaban mucho más que las células normales de otras personas. Era algo para ellos un poco especial de acuerdo a la ciencia médica. Y en el historial dice aquí que en el año 1965 fue por medio de esas células se hizo un descubrimiento genético. En el año 1971 dice, estas células sirvieron para el análisis o para el estudio, para la curación de la tuberculosis. En el año 1981 sacaron una vacuna para el herpes. En el año 1985 sacaron otra vacuna para la influenza. En el año 1988 sacaron la vacuna para el SIDA. En el año 1989 otro tratamiento para el Parkinson. Y luego dice que en el año 1986, pues sacaron tratamientos de quimioterapia para personas que sufrían de problemas de papiloma y otras enfermedades, el papiloma humano. Lo que quiero aquí enfocar es lo siguiente, que las células de esta persona, a pesar de que ella era una mujer discriminada, fueron células que hasta el día de hoy, según la ciencia, se han extendido por todo Estados Unidos, por Europa y muchos continentes. Estas células se multiplican, dice que cada 24 horas estas células se multiplican increíblemente y han logrado a través de esas células ayudar a mucha gente hasta el día de hoy. La única razón fue que a la familia no le pidieron permiso. Actualmente, según la ética, dice que cuando se quiere hacer un experimento de cualquier naturaleza hay que pedirle permiso al paciente. En ese tiempo no se le pedía permiso al paciente para hacer una muestra. Ahora ya existen pues estas facilidades de que las personas pueden donar algunos miembros de su cuerpo, hacer donaciones para curación de otras
enfermedades, de cualquier enfermedad. Si la persona quiere donar, entonces le piden permiso y la persona puede hacerlo. En ese entonces no se pedía permiso. Esto, pues, lo que ahora interesa es el tema, la vida de esta persona inmortal a través de las células. Esto es entonces ahora lo que quiero enfocar en este mensaje, que si esta persona tuvo hasta el día de hoy una vida inmortal a través de las células que se han reproducido, que la ciencia médica las utiliza, es algo especial, porque la familia dice al final, se dieron cuenta de que las células de esta persona habían circulado el mundo y habían sanado, habían sido de curación para muchas personas. Pues ahora el mensaje está enfocado en esa palabra que dice, como ya le mencioné, la vida inmortal a través del Evangelio. La vida de esta persona, Henrietta Lacks, se hizo inmortal a través de las células, de acuerdo a esta historia. Pero ahora la vida de nosotros como hijos de Dios, como seguidores, como personas que creemos en Dios, la vida de nosotros se vuelve inmortal. ¿En qué sentido? Bueno, se vuelve inmortal haciendo cambios conductuales. Esto es lo que dice Efesios 4:17. Lo que aquí nos narra Efesios 4:17 dice la palabra del Señor. Esto pues digo, requiero en el Señor que no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de la carne. Al contrario, que ustedes cambien la conducta. El versículo 24 del capítulo 3 dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Es así como ahora el Señor está diciendo que el Evangelio produce cambios conductuales. ¿Cuál es nuestra conducta actualmente? Primero relacionemos cómo era nuestra conducta anteriormente y cuál es nuestra conducta hoy, este día, en este momento. El Evangelio hace cambios conductales, que cambie su conducta, y nosotros tenemos que cambiar nuestra conducta. ¿Cómo es esa conducta? Esa conducta de relación con Dios. ¿Cuánto nosotros respetamos a Dios? ¿Cuánto nosotros respetamos las prácticas eclesiásticas o las prácticas de vida cristiana? ¿Cómo las respetamos nosotros? Es ahí donde el Evangelio hace el efecto de cambiar nuestra conducta, la que era antes. Antes, dice, ustedes estaban viviendo como otras personas, pero ahora su conducta debe ser diferente. Ahora, estas conductas tienen que también tener efectos en la relación con las demás personas. Y esto también lo dice la palabra del Señor aquí en el libro de Gálatas, en el libro de Efesios. Ahí menciona que nosotros, dice, ya no tenemos que actuar como los demás. Dice la palabra del Señor, no debemos mentir, no debemos no hablar mal contra el prójimo, hablar la verdad. Dice no hurtar, no hacer las cosas que hacíamos antes. Respeto a lo que es la práctica de la vida cristiana. No usar, la vida cristiana como pretexto para decir algunas cosas que no son correctas, ¿verdad? El Evangelio es para cambiar, no usar muchas cosas que no producen cambios, sino usar su boca para el bien y no para el mal. Usar nuestra boca para hacer bien, usar nuestra conducta para hacer bien y no para hacer mal. Esto es las conductas del Evangelio. El Evangelio entonces tiene cambios conductuales. Toda persona que
tiene contacto con la palabra, que lee la Biblia, que asiste a una congregación, que está recibiendo consejería espiritual, ayuda espiritual, hay que cambiar nuestra conducta. Tenemos que cambiar nuestra conducta, porque eso es el verdadero evangelio. Cambiar nuestras conductas, cambios conductuales. La conducta no tiene que ser la misma. Antes nos mentíamos, antes hacíamos cosas desagradables a Dios, antes hacíamos daño a otras personas. Ahora tenemos que ser diferentes, porque ese es el efecto del evangelio. Cambios conductuales. Por eso en el libro de Romanos que leímos 6:23 dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Para qué? Para producir cambios de conducta. Nuestra conducta ya no tiene que ser como la que era antes, dice. Tiene que ser una nueva conducta. Pero también dice aquí la palabra que el cambio que tiene que haber en nosotros, ese cambio, esa vida inmortal del evangelio, se va a demostrar a través de producir cambios sociales saludables. Esto lo relata aquí en el Señor en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 18. Dice la palabra del Señor, dice así: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Los cambios sociales que tienen que haber, también los tenemos aquí en el libro de 1 Pedro 3, 8 al 9. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo que la conducta de nosotros tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos que tener buenas relaciones con las demás personas, que se produzcan cambios sociales en nosotros. ¿Cómo? Bueno, atacar el problema, no atacar a las personas. Muchas veces nosotros lo que hacemos es atacar a las personas, pero aquí hay que atacar el problema, no atacar a las personas. O en otras palabras, no enojarse con las personas, sino ver cuál o qué razón produjo ese cambio, esa situación, ¿verdad? Necesario es que nosotros tengamos cambios sociales, atacar el problema, no atacar a la persona. Esos son los cambios sociales. Y Romanos 12, 18 dice: vivid en paz con todos. Aun cuando sean personas difíciles de tratar, dice el Señor en Romanos 12, 18. Vivid en paz con todos. Vivamos en paz con todos. No solo con ciertas personas, sino dice: vivan en paz con todos. En tercer lugar, el milagro del evangelio, la vida inmortal del evangelio, se manifiesta a través de cambios espirituales. ¿Cuáles son esos cambios espirituales? Primero, cuando hablamos del cambio espiritual, estamos hablando de lo que es la vida espiritual. En Gálatas capítulo 5, versículo 17 y versículo 23, en este pasaje el apóstol Pablo describe lo siguiente. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, pero el espíritu es contra la carne. Y esto pues se oponen el uno al otro. Y Gálatas 5, 22 dice: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas son entonces ahora las conductas
que ahora ya tienen que ser espirituales, cambios espirituales. ¿Cómo es esos cambios espirituales? Bueno, el cambio espiritual es que usted ahora está seguro de que usted necesita un cambio, necesita una renovación. Esos cambios espirituales son la salvación que Dios le ofrece por medio de ese don maravilloso de Romanos capítulo 6, 23, que dice: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues ahora nosotros somos inmortales, porque viviremos eternamente. Nosotros ahora vivimos en esta tierra, pero pronto vamos a vivir eternamente con Dios. Si las células de esta persona, Henrietta Lacks, quien fueron utilizadas físicamente para bien de mucha gente, ahora nosotros tenemos que producir un bien para toda la gente que nos rodee, no solo para el presente, sino para el futuro. Dicho de otra manera, que nosotros sembremos esa palabra, que el Evangelio haga impacto en mi vida y en la vida de otras personas a través de ese cambio que hace el Evangelio. Porque dice aquí claramente la palabra del Señor: la dádiva de Dios es vida eterna, y esa vida eterna se está aquí refiriendo a la inmortalidad, a la bendición de que ahora nosotros tenemos una vida inmortal a través del Evangelio. Esta vida inmortal es la herencia que tenemos con Dios. Hagamos la vida inmortal sembrando en nuestra familia el Evangelio. Hagamos nuestra vida inmortal sembrando el Evangelio en todas las personas con nuestra buena conducta. Hagamos nuestra vida inmortal a través de que en las futuras generaciones las personas puedan decir que tienen un recuerdo inolvidable de usted, porque usted hizo un impacto en esas personas a través del cambio que produce el Santo Evangelio. La palabra dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire qué precioso, escuche qué precioso. La dádiva es un regalo, es un don de Dios maravilloso que Dios nos ha cambiado. Bendito sea Dios, ahora somos transformados. Recapitulando entonces en este mensaje, el cambio que produce el Evangelio, la vida inmortal en nosotros se manifiesta primero por cambios conductuales. Cambiemos nuestra conducta. Ya no vivamos la misma conducta que teníamos antes, ¿verdad? Cambiemos nuestra conducta para bien nuestro y para bien de los demás. El Evangelio tendrá que producir un cambio acá inmortal a través de cambios sociales saludables, que hayan buenas relaciones saludables con todas las personas y con todos. Dice, hay que estar en paz con todos. Buenas relaciones saludables, relaciones sociales, porque estamos entre personas, nos necesitamos unos a otros, y esa relación social nos ayuda para desarrollar buenas prácticas de conducta, de comportamiento y de vida cristiana. Y por último, recuerda entonces en este mensaje, en tercer lugar, el Evangelio produce un cambio inmortal a través de cambios espirituales. ¿Está seguro usted de su salvación? ¿Está seguro de que si se muere se va con Cristo? Recuerde que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Está seguro usted? Si no está seguro de estar preparado para el más allá, para la vida eterna, para inmortalizar su alma, pues hágalo ahora a través de un acto de arrepentimiento a Dios, y de esta manera se cumplirá esta palabra que dice: porque la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiere darnos a nosotros vida eterna. Gocemos esta vida y sigamos gozando la vida eterna. Le invito en este momento que haga un acto de reflexión y que le pidamos perdón a Dios
que nos preparemos para la vida eterna. Oremos. Soberano Dios, gracias por esta palabra, porque hay un don maravilloso y tú quieres, Señor, que nosotros como personas tengamos un cambio que marque la diferencia, un cambio que haga desarrollar, Señor, conductas sociales sanas, conductas correctas, conductas espirituales, comportamientos espirituales sanos, comportamientos sociales santos, comportamientos conductuales que hagan efectos positivos. Gracias, Dios, por el día que nos has dado. Hoy nos arrepentimos y pedimos perdón para que nuestra vida esté a cuentas con Dios. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.